Bueno, ¿qué hace un profesor de política mundial de la Universidad de Helsinki acá en Uruguay? Bueno, gozando de la amabilidad de los uruguayos y tratando de entender principalmente cómo es la dinámica de una empresa grande que tiene su base en Finlandia, como es la UPM, con Uruguay y especialmente el impacto sobre democracia y soberanía en Uruguay. Eso sería mi tema principal que investigo. Pretendo escribir un libro sobre eso. Y estoy haciendo entrevistas y trabajo de campo sobre eso. También me interesan otros temas en Uruguay, una república con una tradición republicana muy interesante. Soy estudioso de América Latina, he vivido y trabajado mucho en diferentes países de América Latina y el caso de Uruguay tiene muchas otras cosas fascinantes. Estoy haciendo un trabajito también sobre las nuevas leyes de drogas en el contexto de política mundial. Bien, ¿cómo impacta en la democracia y en la soberanía la instalación de la planta y sobre todo el contrato también que se hace con la planta UPM y Uruguay? Todavía no tengo conclusiones generales, como estoy recién poniendo en marcha mi proyecto en sí. Más generalmente me interesa y fascina eso de cómo en la interacción de una empresa grande y un Estado, que puede pasar en Finlandia, por ejemplo, donde hay un debate sobre eso, qué tipo de concesiones en cuanto, por ejemplo, a eso de atar las manos del legislativo hacia el futuro puede o debe o va a ser un país para atraer inversionistas que dicen que quieren una seguridad jurídica. En el caso uruguayo, las empresas siempre dicen que van a Uruguay porque es un país que tiene seguridad jurídica, ¿no? Y refieren a cierta tradición de Estado de Derecho y democracia que Uruguay relativamente, comparando con los vecinos sí tiene. Lo que normalmente no enfatizan que quieren seguridad jurídica del tipo donde el Estado debería firmar un acuerdo de protección de inversiones que hay de diferentes tipos, donde la idea es un poco que el Estado da ciertas garantías a la empresa de que en futuro no vienen, por ejemplo, cambios de leyes que serían desfavorables a la empresa. Y ahí hay todo un espacio de negociación, hasta qué punto se cede en esa cosa, hasta qué punto se ata las manos del futuro legislativo para dar garantías a la empresa, que obviamente quisiera que no se vaya a cambiar nada para que sus ganancias sean aseguradas. Y ese juego me interesa. Y vos esto lo venís a estudiar porque capaz que tenés antecedentes de otros países, incluso Finlandia. Bueno, yo he trabajado bastante sobre temas de empresas grandes, comercio internacional, economía política mundial y el caso UPM y Uruguay, además de las características fascinantes que tiene acá, por ejemplo, la naturaleza del gobierno uruguayo, que no es, digamos, la cuestión clásica que sería de una empresa capitalista grande, un gobierno autoritario de derecha y todos los sindicatos y movimientos sociales criticando de imperialismo y colonialismo, pero como acá hay un gobierno más de izquierda y el movimiento sindical está de alguna manera más bien apoyando ese proyecto, entonces la cosa es más complicada teóricamente y políticamente, por eso también es un caso muy interesante, que no es un caso tan clásico en ese sentido. Mi interés obviamente viene también por el hecho de que acá hay empresas finlandesas muy poderosas, UPM y también Stora Enso, que son empresas que sus actividades en Uruguay ya son de ese tamaño que su importancia para Finlandia, digamos, para el conjunto de empresas de Finlandia es bastante grande y en Finlandia ha habido poca atención sobre eso. Entonces ahora que viene el proyecto de UPM2 y la nueva inversión va a ser no solo la inversión súper grande para la historia de Uruguay,
sino también va a ser una inversión excepcionalmente grande para toda la historia de la industria forestal en Finlandia. Y siendo alguien que se mueve en América Latina y en Finlandia, he pensado que quizá puedo ofrecer algo, pudiendo hacer trabajo tanto en Finlandia como acá, para entender un poco la lógica tanto de la empresa como todo el debate sobre su impacto en Uruguay. Vos decís que el caso de Uruguay es de cierta forma paradigmático o raro, porque el contrato estaría como basado en políticas más liberales y a la vez tiene a los sindicatos y a los movimientos sociales alineados con el gobierno, de izquierda. ¿Cómo ves eso? Que puede llegar a impactar. Bueno, ahí hay un juego interesante. En la historia contemporánea en Europa y en muchos otros países, algunas veces para gobiernos que vienen históricamente de la izquierda les resulta más fácil implementar políticas que tradicionalmente se consideran de derecha, como Tony Blair en Inglaterra y muchos otros. Y una de las razones es también como si tú eres una empresa y vas a un país, entonces si tienes un gobierno de derecha y luego tienes una oposición fuerte desde los sindicales y los movimientos sociales y todo eso, estás un poco así. Pero si es un gobierno más bien de centro izquierda que ya tiene casi garantizado el apoyo de los sindicatos y una parte de la izquierda, luego si la oposición es de la derecha, pero a la oposición de derecha no le sale muy natural una crítica al imperialismo de las empresas y todo eso. Entonces, como empresa es un contexto bastante favorable y para, como hemos visto, para UPM el contexto uruguayo ha sido bastante bueno y especialmente con un Estado que ha mostrado actitudes muy generosas con la empresa. Para nosotros es paradigmático aparte el contrato, porque Sí. es como no tiene antecedentes en Uruguay. Todos esas cláusulas que se le ponen al país, todo lo que debe invertir, bueno, y todo lo que ya sabemos. ¿Eso lo has visto en otros países? ¿Asociaciones similares que hayan hecho otros países con empresas transnacionales? Va dentro del marco de eso que viene un inversionista y pide cosas como precondición y el Estado provee. O sea, esa lógica existe en muchos sitios, casi siempre. Pero diría que la manera del Estado uruguayo de cumplir con precondiciones que ya numéricamente son bastante importantes, más allá de cuánto va a ser la suma total de, finalmente, de las construcciones de carretera, puertos y todo eso. El gobierno uruguayo sí ha demostrado que está quizá un poco más generoso de lo promedio, digamos, en ese tipo de negociaciones. Y entonces, y en cuanto a la estrategia de negociación del gobierno, que obviamente yo no conozco por adentro, pero imagen que da para afuera, me pareció el año pasado curioso que el Estado aparentaba ser tan necesitado. Entonces, parecía como estrategia de negociación, ¿no? Porque si el gobierno dice, me sorprendió que el presidente de la República diga que ya en 2 semanas firmamos, y ya en 2 semanas firmamos, y lo repite varias veces, y luego la empresa emite un comunicado donde dice, ni hemos comenzado a negociar. Que fue por razones también que la empresa tiene ciertas obligaciones a sus accionistas, ya legalmente también, entonces el Estado la empresa legalmente está impedido de hablar sobre ciertas cosas por las leyes finlandesas ya como empresa y sus accionistas y responsabilidades. El gobierno uruguayo sí, en teoría, podría hablar más, o sea, no tiene esa limitación, más bien Estado de Derecho, se supone que significa transparencia, pero ya viene el tema para no poner nerviosa a la empresa. El Estado también tiene una estrategia comunicacional medio hermética, más allá de eso de declarar cada cierto tiempo que
ya vamos a firmar, ya viene, ya casi como mañana, casi como si mañana ya comienzan a construir y vienen los ciclos electorales y todo eso, y eso se entiende también. Pero cuando firmaron en noviembre del año pasado el contrato sobre las precondiciones, me acuerdo, me entrevistaron en El País, en el diario sale primero algo que dice Tabaré Vázquez y luego ponen una cita de mí donde era justo eso, que el gobierno parece muy necesitado. Y me acuerdo que todavía hablé con el periodista, que no estoy diciendo que es necesitado porque no puedo entrar en su cabeza, pero lo que sí puedo afirmar es que parece. Y como estrategia de negociación, parece un poco raro, porque si en una negociación parece que tú estás tan desesperado y necesitado de obtener lo que el otro ofrece, se supone que el otro tiene buenas posibilidades de pedirte bastantes cosas, porque te mueres por tener esa cosita, en este caso la inversión. Entonces, como estrategia de negociación, a lo mejor era muy inteligente, pero para mí era algo raro, ¿no? Porque no viene de la libreta tradicional de negociaciones. Con respecto a eso y a ese hermetismo que vos mencionas, no ha habido de parte del gobierno una argumentación de lo bueno que traería este contrato y la instalación de esta planta. Por ahí te escuché en una entrevista que decías que, si bien todavía no tenías una posición clara, si era beneficioso o no, sí te escuché que decías, tiene algunas cosas buenas y otras malas. Las malas las venimos escuchando en el grupo de UPM2, ¿no? Pero las buenas, que querríamos escucharlas por parte del gobierno, no han surgido. ¿Vos tenés identificadas? Bueno, está ahí el impacto que creo que tratan de marketear un poco. De todas maneras, de un lado, esta generación de empleo, y ahí se diferencia el periodo que puede ser un par de años de la construcción de la planta, donde sí se genera bastante empleo localmente, digamos, pero luego viene el tema del periodo más largo de la operación de la planta. Y si tú miras a números que la empresa dice, cuánto trabajo ofrece, incluso cuántos impuestos genera su presencia acá, porque en sí de su actividad principal no pagan impuestos. O prácticamente no, viene un canon, vienen temas así, pero digamos paga casi nada. Pero luego enfatizan que quien provee servicios y mucha gente así, hay una cantidad bastante grande que ellos pueden decir que generan al fisco. Creo que hablan de $90 millones al año, que tampoco es tanto, ¿no? En comparación con las ganancias, nadie sabe cuántos son las ganancias, ¿lo cierto? Ahora que los precios de celulosa están medio altos, uno puede intuir que las ganancias no son pocas, pero es un secreto empresarial de ellos de cuánto ganan en Uruguay, entonces eso nunca te van a responder. Entonces eso es un impacto. Otro que viene eso que el gobierno creo que enfatiza más es el impacto en PBI. Y ahí es una cosa que quiero estudiar más al detalle, porque de un lado, como bien han dicho varios, el impacto tiene algo de ficticio, ¿no? Viene como cosas que aumentan PBI, pero realmente no es un dinero que entre tanto a bolsillos del Estado o sociedad uruguaya, sino a la empresa, pero igual tiene ese impacto en PBI. Y cuando tienes un impacto en indicadores macroeconómicos como PBI, a lo mejor eso trae algunos beneficios, como que en los mercados financieros tu rating, tu riesgo país y todo eso mejora un poco, y eso es tipo de argumentos que escucho que el Estado algunas veces enfatiza en cuanto a por qué es tan beneficioso hacer ese acuerdo con UPM. Entonces va un poco por estas cuestiones, el argumento por la empresa y por el Estado de por qué es bueno. La empresa también enfatiza, y creo que el Estado también, que van a apoyar la UTEC, la Universidad
Tecnológica se llama, y en sus sedes en 3 partes del interior, y en eso está generando también posibilidades para la educación. Y como la educación es un poco para marca Finlandia, la educación es buena, entonces ahí viene un tema. Y luego hay todas las cosas que hace una fundación UPM, que es de cosas tipo responsabilidad social general.